Bienvenidos a esta nueva sección del programa que llamamos Prepara el mate con J y M y los Millennials. Vamos a descubrir y conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Muy bienvenidos a esto que es Prepara el mate con J y M y los Millennials. Estamos terminando esta Tomando semana mate con el tema del liderazgo. Hay tanto para hablar y tanto para conversar y tanto para debatir. Y tal vez vos tuviste malas experiencias con algún líder o algunos líderes en tu vida. Tanto puede ser en la escuela, maestros como familiares, que también son líderes en un sentido porque son autoridad, o tal vez en la iglesia. Así que bueno, vamos a terminar y a resumir este tema hoy compartiendo un mate calentito y queremos escuchar algunos testimonios de experiencias que tuvieron y bueno, le paso el mate a Johnny que nos va a contar una experiencia que tuvo con un profesor y así comenzamos hoy el tema de liderazgo. Johnny. Gracias, lo recibo. Sí, estaba meditando y recordando un poco, me acuerdo que en el secundario un docente lo respetaba, daba muy buenas clases y me acuerdo en un momento que me dijo, yo estaba escribiendo, le entregué una tarea y me dice, observando lo que escribí y cómo la escribí, y me dijo, ¿vas a pensar si ir a la universidad? Me parece que no te conviene, no te va a ir bien, si vas a la universidad. Wow. Solo por el hecho de ver que escribía, cómo lo escribía, como que me estaba juzgando, etiquetando, maldición, ¿no? Te maldices. Exacto. Sí. Y bueno, hoy vemos todo lo contrario, hoy le tapé la boca. Recibiste el ingeniero electrónico, así que... Claro. Y me hizo carrera pensar, nada ¿no? fácil. Claro. Qué fuerte que un líder te ponga esa etiqueta, ¿no? Sí, la autoridad que tiene el líder y las palabras que utiliza, ¿no? Entonces, pensando un poco, bueno, también como la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿no? En Santiago 5:16, muchos todo este tiempo oraron por mí, clamaron por mí y Dios quebró toda atadura, toda maldición fue deshecha. Gracias, y como hoy vemos los resultados de esa victoria, ¿verdad? Así es, especialmente las oraciones de tu mamá, ¿no? Y de que es una gran intercesora, tu papá, por supuesto. La familia acá intercediendo mucho. Claro. A veces uno es como que no menosprecia, pero casi uno llega a ese punto de menospreciar la oración. Y por otro lado, el poder de las palabras. Has también tenía un comentario, algo para compartir. Bueno, ahí bajas, tomá el matecito calentito. En ese sentido. Mirá qué calentito. ¿Qué rico? Gracias. Sí, al estudiar comedia musical es un ambiente muy pesado, el de la danza, el teatro, y me he cruzado con muchos profesores con mucho conocimiento, contactos, carisma, pasión contagiosa, pero sin embargo han herido con sus palabras, han dicho que no servía para lo que hacía, o guiarte para un camino que sabemos que no es el correcto. Me ha pasado, de hecho, yo he salido de la clase, una vez me echaron de una clase porque no quería hacer algo que iba en contra de mis principios y fue muy duro. Y creo que cuando una autoridad te dice no podés, pesa un poco más que te lo diga un vecino, por ejemplo. Por eso creo que con el carisma y la estrategia y los contactos y saber cómo se mueven las redes y todas esas cosas, no basta. Creo que es necesario tener un corazón recto, conforme a la palabra de Dios y con justicia. Sí. Jazmín, 2 veces dijiste la palabra carisma. ¿Vos pensás que el buen líder tiene que ser necesariamente carismático? Yo creo que no es lo más importante, no es lo primordial. Y creo que la gracia la da Dios.
y él si quiere, pero no necesariamente tiene que ser carismático. Vos me dabas ejemplos de un líder que era muy carismático, pero llevó a su pueblo a un desastre. Claro, si nos preguntamos, Hitler, ¿fue un buen líder? Pensemos, Hitler fue un buen líder, influenció a miles de personas, pero sin embargo sus fines fueron horribles, fines terribles. Sí. Entonces diríamos que un buen líder no necesariamente tiene que ser carismático, ¿no es cierto? Sí, así es. No tiene que ser carismático, porque en definitiva el favor, ¿sí?, te lo da Dios. Es decir, Dios hace ver en el otro lo mejor que hay en vos de Dios. No sé si se entiende este juego de palabras, pero la realidad es esa, que cuando Dios comienza a trabajar en la persona y uno deja que Dios trabaje, lo que va a brillar no es la persona, va a brillar lo de Dios en la persona. Y todo esto tiene conexión con la sanidad integral de la cual estábamos hablando, del poder de las palabras y de tantas otras cosas. Sí, ahora qué peligroso para nosotros como seguidores, porque cuántas veces se mira al líder carismático, simpático, gracioso, y la gente se confunde, se equivoca, y a veces como seguidores pasa mucho esto incluso con los pastores, ¿no es cierto, chicos? Que se mira o se sigue al pastor que es gracioso o carismático sin considerar si su doctrina o su teología es correcta o si tiene buenos frutos familiares, simplemente porque es carismático. Qué peligro esto del carisma. O sea, un líder puede ser carismático o no serlo, pero el apóstol Pablo, ¿sería carismático? El apóstol Pedro, que era un rústico pescador, ¿sería carismático? Y sin embargo, sobre él Jesús decidió construir, edificar la iglesia. Me pregunto, Abraham, Moisés, ¿sería carismático? Moisés era tartamudo, y si bien dice que era el hombre más manso de la tierra, también dice que asesinó al egipcio, o sea, era un asesino, y tendría tal vez muchos modos de los egipcios. Sí, ¿sería obviamente carismático? Por ahí eran lo anticarismáticos, y sin embargo fueron grandes líderes. ¿Qué piensan, chicos, de esto? A mí me pasó también algo así como en los chicos, ¿no? A mí en un momento yo estaba sirviendo en un área y me dijeron, bueno, tu tiempo ya terminó. Lo que estabas, lo que aportaste está bien, lo que sepamos hacer lo vamos a hacer, lo que no lo inventaremos, pero bueno, no te necesitamos. Ese fue el cierre que recibí en un momento. Y yo de verdad dije, bueno, me fui. La verdad que no entendía mucho, dije qué loco, ¿no? Porque en realidad tampoco es que estaba buscando reconocimiento ni nada por el estilo, pero creo que también estas cosas es un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿Qué buscamos? Y Dios me puso algo en el corazón en ese momento y fue decir, mira, aunque quizás no te lo dijeron con el amor que debía ser, por lo menos si fue una corrección, se tomaron el tiempo de decírtela. Y a mí me hizo pensar en cómo yo también después podía transmitir las cosas a otros. Y quizás no siempre es como decís vos, no siempre es recibir lo bueno, o no siempre nos gustan los líderes que nos dicen o nos confrontan con una realidad o con una parte de nuestra vida a sanar o a resolver. Por ahí es mejor aquel que hace chistes, la pasamos bien, no nos confronta con nuestro pecado, con alguna prueba, con alguna otra cosa que nos hace ruidito ahí, que está sin resolver, y por ahí es más llevadero ese que el que nos dice qué hay en tu corazón, examina tu alma, qué es lo que dice Dios, esto que venimos hablando de que el líder tiene que tener pasión por la palabra. No nos vamos a ir a comparar con la palabra, ese líder que nos tira palabra y palabra y palabra, nos está mostrando cada vez más cerca un espejo que no siempre queremos recibir. Entonces, más allá de por ahí, yo creo que estas experiencias negativas, creo que uno aprende a decir, bueno, cuando a mí me toque, yo de esta manera no lo voy a hacer. Eso que a mí por ahí me causó dolor o sentenció mi vida, o me etiquetó, o me condicionó de alguna manera, voy a evitar que se repita.
¿sí? Y por eso también está esto que hablábamos de ser cuidadoso con las palabras. Creo que este tipo de cosas, las malas experiencias incluyen todo lo positivo o lo opuesto que debemos nosotros tener que desarrollar con nosotros mismos, ¿no? Hacia otros. Hay un versículo que justo está, que tiene que ver con el tema, que está en 1 Timoteo 6:11, que dice: tú en cambio, hombre de Dios, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Dios nos Qué buen manda pasaje. Léelo otra a vez, esmerarnos. Niki, por favor. Es sorprendente. Cierra Sí, un todo. montón de cosas. Sí, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor y la constancia y la humildad. Excelente pasaje. Sí, te felicito, Niki. Realmente resume lo que es un buen líder. Lili, te paso el mate. Gracias. Bueno, y siguiendo un poquito lo que decía Nicole, hay otro pasaje que dice, Proverbios 21:3. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Y después hay otro pasaje que dice en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Quizás muchos no lo saben esto, pero cuando yo me convertí, cuando acepté al Señor, tuve una experiencia muy fuerte y muy negativa. Alguien que tenía autoridad sobre mí, mucha autoridad, porque era una persona que yo admiraba dentro del camino de Dios, me dijo, vos no podés hacer música, mejor dedícate a otra cosa. Algo así como lo que comentabas vos, Chas, o lo que vos decías, Sara, o lo que te pasó a vos, Johnny, algo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Yo amaba la música, pero no tenía oído. No tenía el talento, no lo tenía. No, en aquella época ya me habían echado de 3 grupos de rock. Eso fue muy fuerte para mí. Pero fue más fuerte el decidir buscar de Dios y clamar para que me diese el don de la música. Yo anhelaba hacer música para Dios. Y es una de las cosas que sigo anhelando y sigo amando. Y en un momento determinado, mis oídos hicieron ¡paf! Literalmente. Un poquito más agudo, un poquito más grave, Johnny, más o menos por ahí. Subís los medios, bajás los graves, no sé por dónde, pero hizo algo así mi oído. Y Dios abrió mis oídos y abrió mi mente también para entender el lenguaje. Y estudié y comencé a trabajar mi interior con eso y buscar más de Dios y más de Dios. Bueno, y finalmente logré y sigo logrando metas que están dentro del desafío musical y no dejé una palabra tan poderosa y negativa se hiciera nido en mi corazón y lo creyera. Así que lo rechacé, busqué de Dios y avancé. Y llegaste a tocar en una orquesta sinfónica, flauta traversa, Sí. que no es poca cosa. Así que bueno, así es lo que se puede lograr con Dios. Bien. Hoy terminamos el tema del liderazgo, así que vamos a concluir con un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo esta semana. Vimos que el liderazgo conforme al corazón de Dios no es igual al liderazgo en el mundo. Compartimos que en el mundo se trata de etiquetar, de ofender, de pisar cabezas, de pisar al otro para poder subir, de trepar, de competencia, pero en el mundo de Dios, en el reino de Dios, no es así.
En el reino de Dios, y voy a leerte mis notas porque es muy largo, si no, no me lo voy a acordar. El buen líder no es necesariamente carismático. El buen líder es un adorador. El buen líder debe tener intimidad con Dios. Debe ser espiritual. Debe apartarse y subir al monte para buscar de Dios el maná fresco. Debe tener responsabilidad y constancia. Que su sí sea sí y su no sea no. El buen líder no promete y no cumple. No promete y cumple. El buen líder debe tener el carácter moldeado. Debe estar lleno del Espíritu Santo y de sus frutos. No se trata de otra cosa que de tener el carácter formado y la personalidad trabajada. Jesús, nuestro modelo de líder, era manso, humilde, paciente, amoroso, tolerante e inclusivo. Hablamos de que el buen líder tiene que incluir a todo tipo de personas. Encuentra el lugar de todo tipo de personas. Deja crecer a todo tipo de personas. Nadie hay que no lo valga, que no lo merezca. Es inclusivo, es fiel a sus autoridades, no es rebelde, es obediente. Los rebeldes en la Biblia sabemos que terminaron muy mal. Un solo ejemplo, por ejemplo, el de Absalón, el hijo del rey David que se rebeló contra su padre e hizo cosas horrorosas y terminó muerto, colgado de los cabellos en un lugar lleno de zarzas, de árboles con espinas, y terminó muy mal. Y todos los rebeldes en la Biblia terminaron muy mal. El buen líder tiene integridad, tiene empatía, tiene honestidad y transparencia. Las personas no siguen a un líder que no es honesto y transparente. El buen líder sirve. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. El buen líder debe recibir y realizar confrontación con oración. Acepta la corrección. El buen líder es corregible. Debe ser apasionado por la palabra e idóneo. Conocer la palabra, porque la palabra es el pan nuestro de cada día. La palabra es lo que nos da sabiduría e inteligencia. Debe ser intercesor. Nehemías fue un intercesor por su pueblo, igual Esdras, igual Jesús que se levantaba muy de mañana a orar. Debe ser previsor y planificador. No planear es planear un fracaso. Debe ser valiente y esforzado. El verdadero líder da la vida por sus seguidores. Vimos valentía en David cuando enfrentó a Goliat, cuando enfrentaba a osos y leones. En Esther, cuando arriesgó su vida por defender a su pueblo. En Daniel, que por ser diferente a la corriente de su generación terminó en el pozo de los leones. En Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal. Y en Jesús, cuando encaró la cruz con extrema valentía. Debe ser apasionado e inspirador. Debe ser perseverante. La oposición no lo detiene. Debe ser prudente en sus palabras. Debe tener sana autoestima y no tener miedo de que sus seguidores crezcan. Por el contrario, ayudarlos. Así como cuando Jesús dijo, ustedes harán cosas aún mayores que las que yo hice. Debe administrar sabiamente su tiempo, evitando las distracciones. Y el buen líder escucha. El buen líder reconoce que la sabiduría viene de la abundancia de consejeros. Y por último, el buen líder es compinche, pero nunca cómplice, porque es un instrumento de justicia. Bueno, espero que Dios nos ayude a ser estos líderes conforme al corazón de Dios. Así es. Excelente. Bueno, gracias. Muy Gracias bien. Esto gracias, chicos. ha sido Millennials. muy lindo. Y bien, cerramos la semana con preparar el mate con J y M Y los Millennials. Chau, chau a todos. Chao.
Chao, Chao, chicos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Qué bueno es disfrutar juntos este tiempo. Volví a ver este programa y mucho más en nuestra cuenta oficial en YouTube, Jorge Goldstein. Hacé clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos en Meter al Mundo.